Así que les dejo la palabra para quien quiera reaccionar entre ellos, pero sí con la intención de que ustedes vayan pensando si quieren intervenir con alguna preguntita. ¿Quién quiere partir? Me llamó mucho la atención lo que decía Cristian sobre el tema del diálogo actual con la tradición. Ratzinger da un salto de la manera como concebimos en la modernidad la tradición a como la concebimos en la contemporaneidad. En la modernidad, los modernos nos enseñaron que había que desconfiar de la tradición, porque la tradición no nos permitía pensar. Es tanto el respeto por la tradición que entonces decimos sí. Ratzinger nos dice, no, un momentico. Hay que dialogar con la tradición. Hay que hablar con la tradición. La tradición tiene que ser algo dinámico, algo que se está moviendo y algo que nos está mostrando una dirección hacia dónde interpretar una forma de entendimiento. O sea, ¿qué es la tradición? Desde el punto de vista de la hermenéutica, la tradición es una orientación. Si yo leo Deus Caritas Est, ¿qué es lo que el Papa está haciendo allí cuando interpreta un texto bíblico? Me está mostrando un horizonte hacia el cual entender ese texto bíblico. ¿Qué significa? Cuando yo leo un texto de San Agustín, las Confesiones, ¿qué es lo que estoy leyendo? El testimonio de una época. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Una forma de ver el mundo, una forma de interpretarme a mí mismo. Y eso es tradición, no es algo muerto. Y si Riquet hoy llega a hablar de sí mismo como otro, es porque está hablando de la conciencia, que hablándome de manera diferente, soy yo mismo. Entonces, quería resaltar eso de la conferencia de Cristian. La tradición no es algo muerto. Y lo digo porque es que nosotros tenemos un prejuicio de la modernidad. Los ilustrados nos enseñaron a decir, la tradición es algo muerto. No. La tradición es dinámica. Y si quieren, discúlpenme esta memoria mía de teflón, el mismo Papa lo dice en la Verbum Domini. Hay todo un numeral dedicado a la manera como la tradición es algo que permanentemente está renovándose, está dinamizando, está moviéndose. Volver a lo antiguo para hablar con ellos. Ahí hay muchas reflexiones. Un rasgo importantísimo del humanismo es el diálogo con la tradición. Ahí habría cosas importantísimas. La tradición es lo que nos enseña a resolver los problemas. ¿Por qué en el Renacimiento los pensadores se volvieron humanistas? Porque tenían retos que enfrentar y tuvieron que ir a la tradición para resolver esos retos. Esa es la propuesta de Ratzinger. Gracias. Perfecto, padre. ¿Quién más quiere reaccionar? Yo quería comentar algo sobre esto, 2 puntos sobre esto del diálogo. Que efectivamente pues, esto muestra que Ratzinger no podría ser simplemente un tradicionalista que añora el pasado para que regrese, sino que lo que quiere es un diálogo entre ese mundo moderno y la tradición. Y más interesante aún es que lo que cree que la tradición puede aportar precisamente esta racionalidad moderna es que se abra al diálogo mucho más amplio, porque le permite precisamente encontrarse con otras tradiciones religiosas y podemos ver que actualmente precisamente hay una tensión entre ese mundo creyente y ese mundo más secular occidental. Yo solo quiero decir que mañana el padre Bernardo va a hablar de tradición y revelación. Entonces, quedamos emplazados a mañana también, cuánto puede aportar en sentido. Pero no sé si Rudy, cuando el Papa, pues, o cuando Ratzinger habla de la revelación y el pueblo, ¿qué puedes aportar en ese sentido? Pues el papel que tiene el pueblo creyente en la recepción de la revelación. Es una cosa muy interesante porque incluso cuando Ratzinger trabajaba el tema de su tesis, esa énfasis en el receptor de la revelación ha causado un poco de desconfianza y la acusación de modernismo. Entonces Ratzinger contribuyó en este punto muy decisivamente para el Vaticano II. El padre Bernardo va a exponer esto con mucho más precisión. Pero Ratzinger dice muy claramente que
la revelación es ese movimiento de ese Dios personal, ahí está su personalismo teológico. Él quiere hablar con el hombre, le dirige la palabra, pero esta palabra tiene un receptor, y ese receptor sobre todo es la iglesia. El Padre hablaba mucho de Verbum Domini, y Verbum Domini tiene esta estructura. La palabra en la iglesia, ¿sí? Un lugar de la Biblia, de la palabra de Dios, es la iglesia. Y el lugar de interpretación de la palabra en la iglesia es la liturgia. Entonces, el verdadero espacio de recepción de la revelación, de la escucha de la palabra, es la iglesia, y dentro de la iglesia el culto, donde la palabra se convierte en algo vivo. Otra cosa en Verbum Domini que también me encanta muchísimo es esta énfasis, esta luz sobre el carácter performativo de la palabra. El Evangelio no es una historia del pasado, sino una palabra viva que actúa. Cuando Jesús se alza en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces, en el Evangelio se realiza, en el anuncio del Evangelio, en la asamblea litúrgica, se realiza la palabra de Dios, se la actualiza. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia, este pueblo de Dios en virtud del cuerpo de Cristo, o sea, ese pueblo de Dios que se forma por la Eucaristía, por la asamblea litúrgica, recibe esta palabra, esta iniciativa de Dios que quiere hablar con el hombre, que quiere establecer una amistad con él. Sobre todo, esta recepción se da en la iglesia y nosotros como individuos la recibimos porque formamos parte de este cuerpo, de este pueblo. Qué interesante el diálogo, ¿cierto? Cómo también estamos viviendo, cómo la interpretación de cada uno de los panelistas de lo que han dicho los demás nos permite a nosotros mismos, ¿cierto?, seguir avanzando en ese conocimiento de la verdad. Entonces, ¿alguna última reacción antes de, no sé si este padre, porque usted le tiró la pelota a otro? Una frase que me ha llamado, en un librito llamado Teología e Historia, Benedicto Ratzinger habla mucho de la historicidad del dogma y del papel del lenguaje. El padre hablaba de la hermenéutica y me ha acordado mucho también del tema de introducción al cristianismo, una definición que da del hombre. ¿Quién es el hombre? Nosotros nos acostumbramos a decir que es un hombre racional, es un hombre estético. Ratzinger dice que el hombre se humaniza plenamente, por decirlo así, cuando él es capaz de decir, de dirigirse a Dios como un tú. El hombre es aquel que es capaz de mirar a Dios y llamarlo como un tú, o sea, establecer una relación. Este logos de Dios que me provoca establece un diálogo y el hombre se constituye, se forma, se comprende en esta relación dialógica con aquel Dios que es logos. Bien, pues en esa línea a mí me llama la atención que uno de los puntos que le movían más en su pontificado como un tema que no podía dejar de hacer fue la publicación de los 3 tomos de Jesús de Nazaret. Y lo veo en el sentido, volviendo a la palabra que mencionó el padre Orlando en su ponencia, a lo que salía hace poco de Rudy en el tema de la liturgia, que me parece muy importante, y pues el papel que él le da, pues por ejemplo también con sus homilías, a esa resonancia de la palabra de Dios en el pueblo de Dios, en la liturgia de la palabra, ¿no? Y Rudy tiene unas publicaciones muy buenas de las homilías de Benedicto, que ayer salía en un diálogo entre nosotros, que hay gente que va solo por escuchar la homilía, porque es una riqueza, y esos 3 libros, pues como todos sabemos, son un tesoro de cristología, que, ¿no?, como lo que él quería entregar. Buena parte del famoso legado de lo que estamos hablando al título del Congreso, buena parte de ese legado es la cristología y el comentario de la vida de Cristo. Me quedaría con eso, como que es un gran aporte de Ratzinger y del Papa Benedicto, ese resaltar la importancia de la palabra, tanto que pues el Sínodo de la Eucaristía pidió por sí un sínodo sobre la palabra, como diciendo es que no puede ser una partecita de este sínodo, exige otro más,
y gracias a eso pues pudimos tener la Verbum Domini que nos ha iluminado también hoy el Padre Orlando. Fíjense, no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros. Esto se lo escuché a él personalmente en una homilía, hablando de la importancia de las homilías. No poseemos la verdad, no es algo que podamos manejar, sino que somos poseídos por la verdad. Y ahí, claro, está esa llamada a ese encuentro personal. Entonces, estamos siendo tocados por la verdad aquí todos, ¿no? Así que ahora yo les quiero lanzar a ustedes no, el micro no, pero se lo voy a lanzar solo, no literalmente, pero sí estoy segura de que tienen consultas, tienen preguntas, tienen comentarios que hacer, así que por favor, ¿quién se anima? Sí, claro. Bueno decir por favor el nombre. Mi nombre es Hernán Torres, nada que ver con estos temas. ¿Por qué? Pues porque soy abogado, pero me gusta mucho porque digamos que forman parte de la formación integral del ser humano cada día. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes más que yo conocen a profundidad el Depositum Fidei, el depósito de la fe, que está compuesto por el magisterio de la Iglesia, las Sagradas Escrituras y la tradición. ¿Qué opinan ustedes, y obviamente desde la óptica de Joseph Ratzinger, sobre ese Depositum Fidei? ¿Ha cambiado, ha variado el lenguaje, se ha refinado mejor, es más asequible a nosotros los fieles? ¿Quién quiere responder? Ruth. Pienso que las discusiones, los debates sobre el Vaticano II lanzan un poco de luz sobre esto. Para hacer un diseño muy sencillo, en los primeros años después del Concilio Vaticano II se ha disputado mucho sobre el Vaticano II. Los teólogos disputaban, nace concilio, nace comunio. Entonces los teólogos se apropian de la herencia del Vaticano II y intentan decir cuál es la herencia verdadera. Algunos dicen que a partir de 1985 Juan Pablo II y Ratzinger cogen esta discusión y empiezan a presentar una interpretación oficial, una hermenéutica oficial, incluso con la eclesiología de comunión. Eso es Ratzinger, el 22 de diciembre de 2005, en el discurso para la Curia Romana por Navidad, hablaba de dos hermenéuticas de ruptura, que es la hermenéutica tradicionalista y la hermenéutica progresista, porque las dos tienen esto en común. Antes del Vaticano II era mejor, después es peor. ¿Sí? La tradicionalista. Al revés. Y él dice, no, la Iglesia tiene que ser leída, la historia de la Iglesia, la historia de los concilios, por una hermenéutica de la renovación, ¿sí? De la continuidad, en la renovación, en el único sujeto Iglesia. Todas las expresiones son importantes. Hermenéutica de la continuidad, ¿hay continuidad? Hay. Pero en la renovación. ¿En qué? En el único sujeto Iglesia. Único sujeto Iglesia, no hay una iglesia pre y no hay una iglesia post Vaticano II. Volviendo un poco, hay renovación, sí, hay cambios, pero hay continuidad. Y él explica de un modo muy preciso, incluso el modo de la libertad religiosa, un modo muy sencillo de comprender esto, que hay una continuidad en la historia de la Iglesia, en la historia, el modo de presentar el Depositum Fidei, la doctrina, hay una continuidad de principios y una discontinuidad de aplicaciones históricas. Lo que eso significa que la Iglesia cree que Jesucristo es el Dios del universo. Evidentemente que lo cree, el último domingo del tiempo ordinario es la celebración de esta verdad. Pero también, sin embargo, la Iglesia también cree que no se puede imponer la fe por medios violentos. Profesor Rojas ha traído esto. Entonces, en un momento histórico la Iglesia dice, Jesucristo es Rey. Esta es la énfasis. En el otro momento, por otro reclamo histórico, por ejemplo, los obispos de Estados Unidos que han pedido este decreto sobre la libertad religiosa, dicen, no, muy bien, Jesucristo es Rey,
pero este reino necesita de los ejércitos, no necesita de las armas del Estado, porque la fuerza de este Jesucristo es su amor. Y la fuerza que se impone de Jesucristo es la fuerza del amor. Entonces no hay necesidad de violencia para anunciar la fe. Esta es una otra énfasis. Entonces el depósito es lo mismo. Hay discontinuidad de estos principios, de estos valores y discontinuidad de aplicaciones en específicos momentos históricos. Perfecto. No sé si alguien más quiere completar. Yo creo que el hecho de que nosotros nos planteemos la actualidad de Ratzinger, cuando nosotros decimos cómo Ratzinger dialoga con el mundo, cómo Ratzinger establece un diálogo entre la fe y la razón, cómo Ratzinger utiliza las herramientas que le presenta una época histórica, ya ahí nos está mostrando cómo él nos facilita la tradición, que siempre ha estado ahí, y nos la presenta en nuestro propio lenguaje y en nuestra propia forma de pensamiento. Ahorita cuando decía en la conferencia que lo interesante de la Verbum Domini es el hecho de que nos describe una ontología hermenéutica. Y hoy todo el mundo está hablando de una ontología hermenéutica, es porque nos está diciendo, mire, que podemos interpretar lo antiguo con estos nuevos conceptos. Es desde ahí, desde donde yo veo la labor titánica de Ratzinger. Yo, leyendo a Ratzinger, me encuentro como ante un padre de la Iglesia. ¿Qué hicieron los padres de la Iglesia? Trajeron el mensaje cristiano, lo tradujeron en términos latinos y damos de ellos. ¿Qué es lo que hace Ratzinger? Nos trae un mensaje nuevo en la medida que lo da en nuestras propias herramientas. Perfecto. Ahora tenemos aquí una palabra y luego se la damos a usted. Por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrei. Agradezco la oportunidad de estar en este congreso. Las intervenciones han sido de un excelente nivel. Y pues tengo dos preguntitas para dos expositores en específico. La primera para el padre Orlando Rollave. En su ponencia hablaba al final sobre el diálogo, de que el diálogo debía pues darle un reconocimiento al otro, y al final decía que el diálogo debía estar dispuesto a darle la razón al otro. ¿Qué consecuencias tendría esa concepción, por ejemplo, en un diálogo interreligioso, en donde las religiones pues reclaman esa pretensión de verdad? Y si se le da ese reconocimiento, pues ahí que estaría en conflicto con ella. Y la segunda para Rudy Asunzao, que es sobre la posmodernidad y el cristianismo. Y pues él y varios de los ponentes han hablado de que Ratzinger en cierta medida es un pensador posmoderno. Y me gustaría saber un poco, en concreto, ¿por qué decir que Ratzinger es un posmoderno? Bueno, mira, no podemos hacer un diálogo ecuménico e interreligioso si no partimos de un principio. Todos estamos buscando la verdad. Todos estamos mirando al mismo Dios. Pero los caminos son muchos. Hay un problema de hermenéutica. De la siguiente manera. Si decimos, hay una sola religión y hay un solo Dios y esta religión es la poseedora única y absoluta de la verdad y ustedes piensan como yo pienso, eso es absolutismo y fundamentalismo. Lo critica el Papa. 2, podemos caer en un relativismo. Todos tienen la razón, todos tienen la verdad y caemos en un absoluto relativismo. Pero lo que propicia el diálogo ecuménico es que todos estamos en la búsqueda, que también lo dice el Concilio Vaticano II, en la búsqueda honesta y sincera de un Dios que es Padre de todos. De manera que lo que propicia el diálogo interreligioso, básicamente es el hecho de partir de que ahí es un Dios que es Padre de todos, todos estamos haciendo un camino en la búsqueda, todos tenemos igualdad de posibilidades de encontrarlo, se trata de abrirnos a Él. Muchas gracias, padre. Gracias por la pregunta. La introducción de mi tesis
empezaba justo con este tipo de pregunta. He clasificado 3 tipos de comentarios sobre Benedicto XVI. Ratzinger es antimoderno, Ratzinger es moderno, Ratzinger es posmoderno. 2 afirmaciones importantes. Hay que distinguir entre el teólogo y el papa. En el pensamiento de Ratzinger, muy difícilmente vamos a encontrar la expresión. En su pontificado es natural también porque algunos discursos, sobre todo los discursos para los diplomáticos, para los jefes de Estado, pasan por muchas manos. Entonces aparece ahí muchísimas veces la expresión el mundo postmoderno. Curiosamente, mundo moderno con más frecuencia, porque este dato es importante. Para el teólogo Ratzinger, una pregunta en el libro, si me acuerdo bien, Peter Zebal le pregunta algo del tipo, si ya estamos en una posmodernidad. Ratzinger dice que él es muy cauteloso en decir que hemos pasado de época. Estos cambios culturales, él dice que solo pueden ser vistos a mucha distancia para comprender esto. En ese sentido, me parece, se me preguntan, Ratzinger es más un moderno crítico, porque el diseño cristianismo primitivo, identificación entre cristianismo, entre fe y filosofía. Edad media, distinción, modernidad, ruptura. Pero la modernidad todavía creía en la verdad. Una verdad muy parcial, compartimentada, con el método experimental, solo una parte de la realidad. Pero bueno, todavía cree que la verdad existe, que es accesible, sin embargo, con medios muy limitados o muy precisos. La posmodernidad sería algo como una desconfianza de la verdad. ¿Sí? Los modernos creen la verdad. Para Ratzinger, la posmodernidad es creer que la verdad no existe. No es más accesible al hombre, mismo en una verdad parcial. Podemos mirar cuántas dudas que la ciencia moderna sufre, cuántos ataques, cuántas preguntas que la ciencia moderna, que se revisa hace mucho tiempo, recibe. Entonces me parece que Ratzinger, si puedo decir alguna cosa después de 4 años hablando, discutiendo, investigando ese tema, es que Ratzinger es muy más cercano de los modernos de que los posmodernos, pero es un cristiano todavía y tiene esta capacidad de distinción entre un bueno y un malo. Pero entonces sería tardomoderno y no posmoderno, que es la posición de Habermas. Él dice, la modernidad no ha terminado. Por eso tenemos que... Recuerden que es que el debate entre modernos y posmodernos es eso. Estamos en una nueva época. ¿Sí o no? Entonces, la disputa es, Habermas dice, estamos en una modernidad tardía que no alcanzó a realizar sus planes y por eso hay que tratar de realizar los planes de la modernidad. En cambio, eso es lo que llamamos el concepto de tardomoderno. ¿Sí? En ese sentido, Ratzinger sería mucho más tardomoderno y compartiría con Habermas el concepto de tardomodernidad. Bien, pero para no tardarnos más, me pesa muchísimo porque había alguna mano más levantada, pero mañana vamos a seguir aquí todos. Entonces, yo casi aplaudo cuando dice el padre Orlando para mí Ratzinger es un padre de la Iglesia moderno o no padre de la Iglesia, yo me hubiera levantado, yo lo firmo donde sea. Pero bien, tenemos todavía un bonito desafío para mañana, ¿no? Muchísimas gracias a todos los panelistas de la tarde. Se merecen un fuerte aplauso, ¿cierto?